para ustedes, y esto es con base en el libro Firmes en la Fe, que espero pues que la mayoría haya podido adquirir. Y la idea primero es presentar un eje programático para que sepamos cuáles van a ser los objetivos de este programa y que estemos enfocados en alcanzar unos propósitos muy específicos. Entonces, fundamentados en la fe, el presente curso consta de 5 sesiones y ha sido diseñado con base en el libro Firmes en la Fe, cerrando la puerta a la incredulidad. Este curso tiene como propósito entregar a los creyentes herramientas que les ayuden a comunicar de forma efectiva el mensaje del Evangelio y que en el camino puedan responder objeciones o preguntas básicas que los oyentes puedan presentar. Entonces tenemos unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Los objetivos generales son que el estudiante pueda dar una explicación clara y sencilla sobre temas como el problema del pecado, el problema del mal en el mundo, el libre albedrío, la soberanía divina y una clara respuesta ante la pregunta existencial del sentido de la vida. Aquí vamos a abordar preguntas difíciles con las que a veces debemos de lidiar nosotros y ahora en la introducción como tal de esta sesión voy a dejar claridad de esto. Y los objetivos específicos son que el estudiante pueda presentar coherentemente una triada que nosotros vamos a estar viendo en una sesión y que va a ser, digamos que la base con la cual nosotros vamos a argumentar a partir de todo lo que tenemos. Y es la triada caída, redención, creación, caída y redención. Entonces, aquí tenemos los 5 puntos que voy a tratar de que alcancemos a mirar en el programa. Número uno es qué es la apologética y sus aplicaciones prácticas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Número dos, el problema del mundo desde la creación a la redención. Número tres, tratando con objeciones básicas. Número cuatro, la pregunta existencial del sentido de la vida. Y número cinco, el secreto de Jesús, que es básicamente analizar la vida de Jesús, su vida de oración y cómo él se enfrentaba ante preguntas difíciles. Que, bueno, aquí puedo anticiparles que en los evangelios podemos ver cómo Jesús confrontó a los fariseos con su propia, podríamos decir, hipocresía y cómo ante preguntas difíciles que ellos le hacían acerca, por ejemplo, del matrimonio, acerca de muchas otras cosas importantes como la resurrección de los muertos, él respondió de una forma contundente y son lecciones que nosotros podemos aprender. Entonces, básicamente este es el eje programático, el asunto de calificaciones y todo esto. El pastor Jairo Araujo creo que ya les ha más o menos manifestado cómo lo vamos a hacer. De todas maneras, finalizando, podríamos tener claridad sobre esto. La idea no es eh, hacer tantos exámenes como tal, ni la idea es como que pierdan, ni nada de eso, sino hacer trabajos que nos ayuden a reflexionar y que allí podamos aplicar lo aprendido. Entonces, si ustedes ven en este eje programático, hay unas preguntas. Esto que es la sesión uno de qué es la apologética y su necesidad, este es un material para que ustedes lo tengan. Yo previamente se lo envié al pastor Jairo y hoy le hice unas pequeñas correcciones y se lo reenvió otra vez varón de Dios para que cuando sea posible, de pronto se los podemos enviar a los estudiantes con estos cambios que en realidad pues son de forma y no de contenido, así que no afecta mucho lo que está allí, pero sí sería bueno que lo tuvieran así con los cambios que he tenido a bien realizar. Así que esto es como un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Este es bueno, un programa aquí escrito para que ustedes lo puedan leer. La idea es que, aparte de las Más de que clases este estén audio de grabadas, profesor está bien bajito. perdón, hay un micrófono por ahí abierto. Bien, gracias. Aparte de que, de que el programa queda grabado, entonces esta es un PDF donde está contenido, el contenido escrito para que ustedes le puedan dar un repaso también. Y hay unas preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estas preguntas nosotros las vamos a ir respondiendo a medida que avanzamos el día de hoy con la ayuda de Dios.
Y lo ideal es que ustedes en su casa vayan anotando las respuestas a estas preguntas y los trabajos van a ser muy sencillos, simplemente responder con base a estas preguntas una respuesta coherente, clara, tal vez concisa pero contundente. Y entonces yo creo que a veces aprendemos más cuando nos interrogamos, cuando nos explican algo y luego nos hacemos preguntas sobre eso. No sé si ustedes han tomado libros que tienen guías de estudio y por lo regular cuando uno toma un libro que tiene una guía de estudio, esa guía se basa en preguntas. Entonces, es lo que vamos a afirmar aquí, ¿qué es el libre albedrío? Entonces, debemos responder eso. ¿Por qué Dios no detiene el libre albedrío? Que es algo que vamos a tratar de abordar ahora y si de pronto algunos no están bien situados en lo que vamos a ver en el programa y eso, aquí es pertinente aclararlo. Esta va a ser una clase enfocada en la apologética. Así que como vieron en el eje programático, me voy a regresar un momentico. Lo primero que vamos a establecer es qué es la apologética y vamos a ver ejemplos. Luego de que ya nos situemos en esto y sepamos qué es la apologética, o para los que lo saben, lo recordemos y aprendamos un poquito más, entonces así mismo vamos a ir avanzando. Así que yo les recomiendo que en la sesión vayan tratando en un cuaderno de hacer sus propias respuestas a estas preguntas y yo sé que les va a ayudar para tener un mayor entendimiento o comprensión de lo que se está hablando y les va a quedar muy fácil a la hora de preparar pues un trabajo o un examen final. Finalmente, hay unas lecturas recomendadas. Estos son unos libros, son 3 libros que ustedes pueden comprar y no tratan de forma directa lo que estamos hablando, pero sí son libros de apologética que son muy buenos y yo los recomiendo. Hay 3 libros, hay uno de Philip James, que es Desilusión con Dios, de Editorial Vida. A mí me gusta mucho este libro porque él trata con nuestras dudas emocionales. A veces oramos y no tenemos la respuesta que quisiéramos. Eh, Hay algo que vamos a ver también que es porque Dios no siempre, a veces, digamos, no siempre nos dice que sí cuando nosotros oramos, sino que a veces Dios nos dice que no. ¿Qué pasaría si Dios siempre nos dijera que sí? Entonces él reflexiona sobre esto y hay una parte sobre la historia de Job que realmente es sublime lo que él hace con la historia de Job, la forma en que lo explica y es un libro muy didáctico también porque él habla sobre, él presenta como un conversatorio que tuvo con un joven que fue creyente y luego él tiene unas dudas emocionales y se aparta de Dios y él comienza a dialogar con esto. El segundo libro es de C.S. Lewis, El problema del dolor. Este es un libro enfocado en el sufrimiento humano, que vamos a ver parte de eso hoy y en otras clases, el problema de la enfermedad, qué hacer cuando alguien nos pregunta si yo soy fiel en la iglesia, por qué tengo tantos problemas, por qué existe el mal, por qué existe el rencor, el odio en el mundo. Yo creo que todos nosotros tenemos una forma en que respondemos estas preguntas, pero la idea es que hagamos una retroalimentación y podamos profundizar a partir de la filosofía, de algunos ejemplos de la historia. La idea no es de pronto complicar mucho el asunto para los que no sean tan dados a la filosofía, pero sí vamos a tener que tratar con un poco de filosofía en este curso. Y número 3, Norman Geisler. Si Dios existe, ¿por qué el mal? Yo creo que el título de este libro, pues lo dice todo. Es un libro pequeño, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero es un libro muy pequeño, no sé, de unas 100 páginas, pero no es tan ancho en su estructura, y es un libro concreto a preguntas, terremotos, hambres en el mundo, enfermedad, y todo esto desde una perspectiva bíblica y también filosófica, pero yo creo que con una formación muy básica en filosofía vamos a poder leer este libro claramente. Otra cosa que les puedo recomendar es, si algún día de los temas que vamos a comenzar a tratar, hay una persona que hace preguntas que nosotros no tenemos la respuesta, pues regalémosle un libro. Y esto es algo muy bueno. Regalémosle, sí, la Biblia, listo, está bien. Le damos la Biblia a la persona. A veces las personas no quieren como tal
estamos hablando de personas que no conocen a Dios, ¿no? No quieren como tal vez abrir la palabra de Dios y leer las historias de Jesús, los evangelios. Entonces, estos libros pueden ser una puerta, sobre todo cuando tenemos jóvenes, niños que están comenzando a hacer preguntas, que aunque nosotros no lo creamos, los niños, nuestros niños, a veces se hacen preguntas que si nosotros no damos una respuesta coherente, eso puede hacer que en ellos comience a crecer como una raíz de incredulidad. Por ejemplo, hace días estaba, bueno, esto fue esta semana, estaba en una iglesia y un niño se me acercó luego y me comenzó a preguntar si Dios tenía un género. Y esto ellos lo hacen porque en sus escuelas ellos están aprendiendo acerca de la igualdad de género, la equidad de género. Y él me tenía esta pregunta, él me decía, pastor, ¿Dios es hombre o es mujer? Y tenemos que tener, si nosotros no tomamos en serio la pregunta del niño, este niño va a crecer hasta el día en que alguien por allá le diga que Dios es mujer. Y si no me creen, busquen en YouTube cuando tengan tiempo, pastor dice que el Espíritu Santo es una mujer. Y van a encontrar ese tipo de afirmaciones en nuestro medio. Y esas cosas suceden porque a veces cuando las personas se nos acercan con estas preguntas, nosotros, como dicen los mexicanos, les damos el avionazo. Entonces, vamos a comenzar hablando de la apologética. ¿Qué es la apologética? ¿Por qué todos los creyentes deberíamos tener una formación siquiera básica en apologética? Y finalmente vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Entonces, en la primera sesión vamos a hablar de qué es la apologética, tomamos el descanso y en la segunda sesión hacemos las aplicaciones prácticas. Así que voy entonces a compartir una presentación. Curso básico de apologética, introducción. ¿Qué es la apologética? Recuerden que en el PDF ustedes tienen un resumen también de esto, así que también les va a ayudar para que no está literal lo que voy a decir, pero sí hay una transliteración de muchas partes que les pueden ayudar. ¿Qué es la apologética? La apologética es la argumentación para dar una explicación, reporte e incluso defensa sobre la posición o sistema de un tema. Esto quiere decir que la apologética no es solamente hallada en el ámbito cristiano, sino que apologética es toda razón que nosotros damos acerca de una posición. Cuando yo, el típico ejemplo es cuando hago un trabajo de grado, de bachiller o universitario, que presento una tesis. Luego yo tengo que hacer una defensa de esa tesis donde yo expongo y las personas me hacen preguntas y yo doy razones a esas preguntas. Ahí eminentemente es una labor apologética. La apologética la ejercemos en la vida diaria siempre que nosotros damos explicación de algo. Cuando yo le quiero explicar tal vez a mi esposa la razón de una decisión que he tomado, y ella me comienza a hacer preguntas de si me convenía más esto o lo otro, allí yo estoy haciendo una labor apologética, es básicamente dar argumentos o explicación sobre un sistema. El término apologética proviene de la palabra griega clásica apología. Comunicar una apología significa entonces dar una explicación para responder y refutar acusaciones, al igual que en el famoso caso de la defensa de Sócrates. Yo creo que todos vimos en el colegio que Sócrates pues, es uno de los padres de la filosofía occidental y Sócrates fue condenado a la pena de muerte. Si hay alguien por ahí que le interesa el tema, búsquese en Google Apología de Sócrates. Es un libro básicamente escrito por uno de sus discípulos y se narra cómo Sócrates se defendió ante las acusaciones que le hicieron. Y la historia, para que tengamos un contexto, es simplemente esta. Según la superstición de aquellos días, el oráculo dijo que Sócrates era el hombre más sabio que había en el mundo. Entonces Sócrates cree que los dioses griegos se han equivocado y él emprende un diálogo con los hombres más sabios de Grecia, de la sociedad de sus días. Pero él encuentra que estas personas no sabían nada
Y la razón por la cual ellos no sabían nada era porque pretendían saber mucho. Y cuando Sócrates les enseñaba sus errores en cuanto a argumentación, ellos se enojaban. Sócrates tenía una manera muy peculiar de dialogar, y es que él hablaba por medio de preguntas y él guiaba a la otra persona a encontrar sus propios errores. Entonces, cuando alguien afirmaba X perspectiva o posición, lo que Sócrates hacía era comenzarle a hacer preguntas. Y es muy, muy, muy interesante cómo él va guiando este argumento, y él pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, y entre tanta pregunta las personas se contradicen y él aprovecha para decir cuál es el error en sus razonamientos. Finalmente estas personas conspiran contra Sócrates, lo acusan de negar los dioses griegos, de pervertir a la juventud, lo llevan ahí ante el concilio. Entonces lo que hace Sócrates es una apología. Él comienza a hacer un recorrido de su vida y a presentar argumentos y defensas. Una defensa de por qué él es inocente. Si hay algún abogado aquí, sabrá pues que básicamente es lo que se hace cuando nosotros estamos en un juicio, en una audiencia, estamos presentando una apología. Entonces, en esto consiste la apología de Sócrates. Esto es unos antecedentes de la apologética. Es decir, que la apologética no nace con el cristianismo, pero sí va a ser utilizada por los cristianos, y más adelante vamos a ver esto. Y aquí pasamos entonces a qué es la apologética cristiana. Disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad y de la confiabilidad de la fe cristiana. Vamos a abordar este tema y luego vamos a dar paso también por si de pronto ustedes tienen algunas preguntas para que las puedan realizar. Disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Entonces, lo que hacemos en la apologética es presentar razones, pero de lo que nosotros creemos, es decir, la palabra de Dios. Cuando alguien nos dice Jesús no existió, Jesús es mentira, nosotros presentamos una defensa histórica que demuestra que Jesús es Dios, pero fue una persona real que caminó sobre la faz de la tierra en un tiempo determinado en la historia. Cuando las personas nos dicen que es que el pecado no existe como tal, nosotros presentamos una defensa bíblica y a partir de muchos argumentos de que el pecado es algo real. Entonces, es una disciplina enfocada en el cristianismo, en las doctrinas básicas. Y esto no solamente lo vamos a ver en este curso, y me adelanto un poco, pero ustedes van a ver con la ayuda de Dios más adelante un curso de la unicidad de Dios con el pastor Luis Polo. ¿Qué es eso? Eso es apologética. Es decir, presentar una defensa de que Dios no es un Dios tripartito, no es un solo Dios dividido en tres personas coiguales o coeternas, ninguna superior a la otra, sino que Dios es uno en esencia e indivisible en cuanto a lo que conocieron los judíos y los hebreos del Shema hebreo: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si ustedes van a argumentar de por qué ese Dios es indivisible, de por qué ese Dios es uno en esencia y de por qué ese Dios no está dividido, ¿y cómo lo van a argumentar ustedes? Lo van a argumentar a partir de la Biblia, a partir de dando razones de cómo nació el concepto como tal de la Trinidad, y todo esto ustedes lo van a ver con él. Es decir, que ustedes van a tener que estudiar la historia para ustedes saber en qué concilios fue que se dijo como tal que Dios era una Trinidad, los antecedentes que llevó a eso, y eso es eminentemente una labor apologética, una apologética cristiana unicitaria que en nuestros días es fundamental. Diferencia entre la apologética y el evangelismo. La apologética nosotros la podemos utilizar para evangelizar como tal, pero el evangelismo explica la verdad del evangelio, es decir, quién es Jesús, qué es el pecado y cómo podemos ser salvos de esa muerte o de esa condenación eterna. Y la apologética nos da la confiabilidad de la base en la cual nosotros partimos. Cuando nosotros evangelizamos una persona que nos acepta la autoridad de la palabra, es muy bueno, porque nosotros con la Biblia
demostramos a esa persona que es pecadora. Por ejemplo, la historia nos enseña que Agustín de Hipona, que más adelantico también lo vamos a ver, o conocido en el mundo católico como San Agustín, él se convirtió de esta manera. Él había seguido muchas religiones en su vida y un día él tomó una Biblia que estaba en el suelo y él la abrió y no recuerdo muy bien cuál fue el pasaje que le salió a él, pero le salió un pasaje bíblico que condena el pecado y que denuncia la inmoralidad en la que vivimos los seres humanos sin Dios. Y eso fue algo que lo tocó profundamente a él. Él aceptó la revelación de las escrituras como palabra inspirada y dada por Dios y él entonces comenzó a partir, como el curso que están viendo con el pastor Jairo Araujo de Introducción a la Biblia. Es decir, nosotros estamos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, la estamos estudiando como tal, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien y le decimos, mire, es que aquí Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay dos caminos, no hay tres caminos, usted tiene que entregarse a Jesús porque Él es el único camino y es el único que puede dar satisfacción y salvación para su alma? Pero si la persona me pregunta, ¿y yo cómo puedo saber que eso sí eso sí lo dijo Jesús? Si según los historiadores Jesús no escribió nada. ¿Cómo yo puedo saber que eso no es un invento de los discípulos, sino que en realidad Jesús sí dijo eso? Bueno, eso lo vamos a ver en un curso que también vamos a desarrollar sobre la confiabilidad de las escrituras. ¿Qué es eso? Una labor apologética. Le vamos a explicar a la persona por qué la Biblia es el libro más confiable, escúchenme bien, en la historia. Y no es una declaración de fe, es una declaración creída y sostenida por los historiadores más serios en este tiempo. Entonces, le comenzamos a dar razones a esta persona de por qué la Biblia es un libro confiable, de por qué la Biblia declara que Dios, por ejemplo, hizo al hombre del polvo de la tierra. Y es curioso que los mismos químicos que tiene el polvo de la tierra son los mismos químicos que nosotros podemos encontrar en el cuerpo humano. ¿Ustedes creen que eso es casualidad o eso demuestra la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios? Entonces, estos son argumentos que destruyen barreras intelectuales que a veces quieren alejar a las personas de la fe porque escucharon, porque leyeron alguna vez algo que carecía completamente de fundamento. Entonces aquí nosotros evangelizamos y si la persona, cuando la estamos evangelizando, nos trae argumentos, hacemos una labor apologética. ¿Qué hacen ustedes cuando por ejemplo, se ponen a discutir o a contradecir a un testigo de Jehová? Ustedes están haciendo una labor apologética, porque ustedes, el propósito de ustedes es demostrarle a esta persona que Jesús, que Jesús es más que un ángel, que Jesús es más que un profeta, que Jesús es Dios, que es el único Dios que hay. Y la persona le va a presentar a usted muchos argumentos, entonces allí también estamos haciendo una labor que es apologética. Hay dos clases de apologética: apologética defensiva y apologética ofensiva. La apologética defensiva defiende la veracidad y la confiabilidad de las escrituras. La apologética ofensiva ataca las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas. Todo lo que es, por ejemplo, hoy en día hay una gran controversia sobre lo que algunos denominan de pronto excesos en el pentecostalismo, y esto lo vemos más que todo en el ámbito trinitario, es decir, caer bajo la unción, es decir, que el Espíritu Santo produce risa, interpretando el pasaje de cuando dice la escritura que estaban ebrios. Y si nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una labor apologética y explicar cuál es la evidencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. O si, por ejemplo, hoy también se mueve mucho el cesacionismo. Yo creo que ustedes lo han escuchado, teólogos o predicadores como John MacArthur, que son muy conocidos en el habla inglesa y aún en el habla hispana, sostienen esto. ¿Qué sostienen ellos? Que la época de la profecía y de los milagros ya terminó en el Nuevo Testamento y que hoy nadie habla en lenguas. Si nosotros no estamos de acuerdo con eso y creemos que interpretamos bien las escrituras, ¿qué debemos hacer? Comenzamos con el libro de Hechos de los Apóstoles a estudiar y a demostrar que eso no es así. Si nosotros alguien dice, no, es que el bautismo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
pero nosotros creemos que el bautismo es que en el nombre de Jesús, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al libro de Hechos, tomamos todos los pasajes que hay del bautismo y en qué bautismo fueron. Entonces estamos haciendo ahí una labor apologética y estamos demostrando a esta persona las doctrinas que nosotros creemos que están fundamentadas. Y si nosotros queremos ir más allá, hacemos una apologética histórica y le mostramos a la persona que alrededor del año casi 300 aproximadamente se cambió la fórmula bautismal del nombre de Jesús al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es algo que está en la historia. Eso no es algo que nos estamos inventando nosotros. Allí entonces la historia es muy útil en este tema de la apologética porque entendemos el origen de estos movimientos y la defensiva que era de la confiabilidad de las escrituras, ya lo expliqué en precedencia o anteriormente. ¿Para quién es la apologética cristiana? Hay personas que me dicen, mire, yo veo un cuadro y yo sé que ese cuadro tiene un pintor. Entonces, a mí me parece ridículo uno estar defendiendo que Dios existe, porque es evidente que Dios existe. Una vez un pastor me invitó a su canal y yo estaba dando algunos argumentos para la existencia de Dios y hubo un hermano que comenzó a decirme que yo estaba loco. El problema es que no todas las personas creen lo mismo que nosotros o piensan como nosotros. Y esas personas que piensan diferente a nosotros, la salvación o el evangelio también es para ellos. Y cuando una persona de esas se pone en nuestro camino, yo creo que nosotros tenemos el deber, yo voy a ir más allá, la obligación de como cristianos presentarles a esta persona argumentos o por lo menos dirigirlos a alguien que les pueda ayudar. Eh, Cuando nosotros estamos en una célula, se nos recomienda algo, o grupo de paz, casa de familia, casa de oración, como sea el nombre que le llamen, y es que si nosotros no tenemos la respuesta a una pregunta que le decimos, espere que yo la otra semana le traiga un líder que le va a responder, o espere yo investigo y le doy una respuesta. ¿Por qué? Porque si yo le doy una respuesta que no es, y la persona investiga, a veces las personas se quedan con lo primero que oyen. Y si una persona me dice, no sé por qué vas a la iglesia si Dios no existe, y yo me quedo callado o yo le digo es tu opinión, no estoy ganando esa alma, porque esa alma me está poniendo, me está presentando argumentos racionales. Ahora, la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo quien convence al pecador. Es Dios quien lo hace. Pero la labor de la apologética es derribar esas excusas o argumentos que muchos tienen. Y esto es un tema muy apasionante, interesante, que en el cual yo desearía que todos se inmiscuyan, pero de todas maneras, la idea es que tengamos unos fundamentos acerca de esto, de la apologética. Entonces, ¿quiénes es la apologética cristiana? La disciplina de la apologética cristiana es para todos los cristianos. Todos los cristianos deberían ser capaces de comunicar el evangelio, ofrecer una defensa de su confiabilidad y veracidad, e involucrarse críticamente con las personas incrédulas de su entorno. Yo estaba hablando esta semana en Bogotá y yo les decía a los hermanos que eh, es curioso que a veces debemos presuponer cosas para parecer racionales. Y los universitarios y los hermanos que trabajan en empresas me van a entender, porque en el ámbito de empresas o de universidad por lo regular es una burla a muchas cosas de la fe, pero cuando nosotros las ponemos a la luz de la apologética vemos que son objeciones supremamente básicas, que si la persona desea ser honesta intelectualmente consigo misma, debe pasar más allá de estos argumentos. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. El típico ejemplo de si Dios existe, entonces muéstramelo. Hermana Mariana Duque, ya pasamos la primera hora. Dios le bendiga, Pastor Andrés. Excelente. Ya estamos en la primera, ya culminamos la primera hora. Bueno, entonces vamos a ver la segunda y tomamos el receso. Si Dios existe, ¿dónde está? Es una pregunta que muchos nos hacen. Muéstremelo.
Si Dios existe, entonces muéstremelo, a ver, muéstrame una radiografía de Dios. Pero entonces si nosotros sabemos que Dios es un ser que espiritual, inmaterial, eterno, Dios no se puede mostrar en una fotografía. Ahora, Pablo dijo que eso no es excusa. Pablo dijo que las cosas visibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde qué? Desde la creación. De modo que los hombres que no tienen excusa. Entonces, allí comenzamos nosotros a argumentarle a la persona. No, ahora, el que nosotros no veamos algo, no, eso no implica que no exista. O usted, por ejemplo, ve el amor, o usted, por ejemplo, ve la compasión, usted ve los sentimientos, las emociones, no las ve. Y eso no implica que no existan. Entonces, allí comenzamos nosotros una serie de argumentación de quién es Dios, de por qué Dios no es un ser material. Si Dios fuera un ser material, se contradeciría con Está la misma bien. palabra Dios. Así que aquí comenzamos a dialogar con la persona y esto lleva a la persona a reflexionar y es así entonces como lo tengamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Vamos a dar unas razones bíblicas de por qué deberíamos hacer apologética. Número uno, los cristianos deberían ser capaces de explicar por qué ellos tienen fe en Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, nos da la siguiente declaración. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí la Biblia lo que nos está diciendo es cuando alguien les pregunte a ustedes por qué creen, ustedes deben estar en la capacidad de explicar por qué creen y dar razones, pero hay algo importante aquí y que también está en el material. Y en el material hay una frase que dice, cuando perdemos la cordialidad, ahogamos la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando discutimos creencias religiosas o discutimos política, sale lo peor de las personas. Cuando el uribista le dice al petrista que es un izquierdista, comunista, y el petrista le dice al uribista que es un paraco paramilitar, neoliberal, perdemos la cordialidad. Y en los días del ejercicio político, cuando nosotros hacemos un ejercicio democrático y estamos en elecciones, se puede ver la intolerancia que hay, que triste y vergonzosamente incluso nosotros como cristianos muchas veces nos inmiscuimos en discusiones donde se falta al respeto. ¿Qué quiere decir esto? La apologética no es para parecer inteligente, la apologética no es para menospreciar o humillar a otro, la Sí, así apologética es. tampoco es para discutir con otros. Que yo diría que por ahí en el 70% de los casos en canales de YouTube y en Internet, en esto termina siendo la apologética. Eh, nosotros, no sé, y disculpen la palabra, nosotros no podemos ser bobitos para estar discutiendo con la pared. Si hay una persona que yo sé que ya tiene una presuposición y que lo que quiere es pelear conmigo, pues yo le puedo dar unas razones, ¿cierto? De por qué creemos, pero, por ejemplo, pues con todo respeto, pero discutir con un testigo de Jehová es lo más cansón que a veces hay, porque son personas que uno argumenta y argumenta y argumenta, y muchas veces algunas, por no generalizar, creen que por tener la última palabra están ganando la discusión o están teniendo la razón, pero esto no es así. Y a veces discutimos con personas que quieren tener la última palabra y que nosotros damos una razón y les mostramos las fallas en su lógica o en su razonamiento, pero ellos quieren tener la última palabra. Y nosotros no podemos perder nuestro tiempo porque ¿sabe qué va a pasar, hermanos? Se va a dañar nuestro corazón. Y terminamos con un familiar, una simple discusión de por qué el cristianismo es el camino a Dios puede terminar en que no nos hablamos con él. Estamos perdiendo completamente el objetivo de la apologética. Porque luego, si estamos explicando eh, por qué el cristianismo es el camino a Dios, es el único camino que nos guía a Dios, y la persona comienza diciéndonos todos los pastores son ladrones, que es un argumento que me gusta refutar muchísimo, nosotros no perdamos el tiempo discutiendo con este tipo de personas, porque por más filósofo, leído, buen estudiante que usted sepa, si esta persona lo está ofendiendo,
y usted intenta argumentar con respeto, va a llegar el momento en que usted como ser humano se va a cansar y o se va a ir del debate, del intercambio de argumentos, de palabras, o va a terminar ofendiendo también a esta persona. Entonces, y dejarlo en el aire, por ejemplo, cuando a mí me dicen todos los pastores son ladrones, lo primero que yo le digo a la persona es, esa es una falacia ad populum. ¿Qué significa eso? Cuando uno generaliza algo, está cometiendo una falacia argumentativa. Una falacia argumentativa es una falta lógica en argumentación generalizando. Porque si usted me dice que todos los pastores son ladrones, ¿usted los conoce a todos? ¿O a cuántos conoce? ¿A 50 o a 100? Porque en el mundo hay muchos pastores. Entonces, si usted me dice que todos los pastores son ladrones, es decir, que usted los conoce a todos. Y si usted los conoce a todos, entonces usted es Dios. A ver, ¿dónde le ponemos el altar? Entonces, es una manera en que nosotros podemos discutir, pero mire, eso va a hacer que la otra persona me diga más cosas, que sí, que mentirosos, que están por el dinero, que yo no voy a discutir con una persona de esas. Entonces, cuando alguien se les acerque a ustedes con preguntas sinceras, ustedes explíquenle. Si ustedes están discutiendo con alguien, tienen el discernimiento para saber cuándo parar la discusión. Oren por esa persona y no sigan discutiendo más. Yo tengo un canal de YouTube, Apologética del siglo XXI, y los que van ahí lo siguen tendrán una razón de por qué yo desactivo los comentarios. Porque el 95% de los comentarios son irrelevantes, son insultos, son cosas que no tienen nada que ver con el tema. Y aunque hay personas que hacen comentarios intelectuales o bíblicos muy valiosos e interesantes, tristemente, yo no me voy a poner a responderle a una persona para que me responda. Yo tengo muchas cosas que hacer. Recomendación, hermanos, no pierdan el tiempo en Facebook discutiendo con trinitarios. Ellos no van a cambiar de posición porque uno se toma media hora de su vida escribirles 30 versículos diciendo que Jesús es Dios. Hay hermanos, como el pastor Luis Polo, que ustedes van a tener clase con él, que se dedica a hacer eso. Y él es muy valiente porque él da su cara y él debate abiertamente con otros y muestra los errores de la doctrina. Y dialogando con él, nosotros entendemos que es una labor difícil y lo que hacemos es que nunca prestamos atención a los comentarios, porque eso puede hacer que nuestro corazón se dañe. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Presenta en defensa con qué? Con mansedumbre y reverencia. Número 2. Los cristianos deberían ser capaces de criticar las cosmovisiones antibíblicas. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 10. Pablo escribe lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra qué, contra el conocimiento de Dios. Me encanta esta parte, derribando qué, argumentos, ¿qué más? Altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo qué, todo qué, pensamiento. La Biblia no solamente nos manda a amar a Dios y a vivir en santidad exteriormente, sino que la Biblia nos manda a amar a Dios con todo que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, es decir, que nuestro intelecto también está al servicio de Dios. No es que porque yo tengo fe en Dios, entonces yo ya no puedo pensar o no puedo ser racional. Es completamente distinto. La Biblia dice que amemos a Dios con todo lo que nosotros somos. Y ahora, número 3, los cristianos deberían usar sus mentes e intelecto, lo que vengo diciendo, para la gloria de Dios. Observa también lo que dice 2 Corintios, que fue lo que dije en precedencia. Pablo dice que los cristianos deben llevar cautivo todo pensamiento en Cristo. Mateo capítulo 22, una razón bíblica de lo que dije para ponerlo en un contexto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que parte del discipulado normal de un cristiano al seguir a Jesús debería ser amar a Dios con su mente, es decir, usar su intelecto y mente en su evangelismo, discipulado y apologética. Cuando analicemos un pasaje, analicémoslo en su contexto. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que dice: el mucho estudio es fatiga de la carne. Y hay hermanos que me han dicho: usted no puede leer, porque mire lo que dice la palabra de Dios, que el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero
Qué curioso que, por ejemplo, cuando Pablo escribe, Pablo dice, por favor, tráeme los manuscritos. Y Pablo era un hombre tan leído que, por ejemplo, Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Es decir, Pablo, has leído tanto que yo no puedo entender, realmente sí entendía, pero no puedo entender lo que estás diciendo, no puedo concebir tu argumentación. Básicamente, lo que la Biblia y lo que el contexto del verso enseña es que nosotros debemos cuidar nuestro corazón de no ser sabios en nuestra propia prudencia y nosotros debemos de estar fundamentados primeramente en la palabra de Dios. No podemos nosotros descuidar nuestra espiritualidad para argumentar o hablar con otros. Es decir, el fundamento de nosotros es la revelación de Dios, es lo que nosotros aceptamos y creemos. Y más allá de esto, podemos utilizar otros argumentos porque es necesario y Jesús era un conocedor de la ley de sus días. Es decir, Jesús había estudiado la ley, Jesús conocía todo esto y muchos de los discípulos eran personas intelectuales preparadas que Dios las llamó con un propósito específico. Entonces, por ejemplo, no es que la letra mata y el espíritu vivifica, pero léamelo en el contexto. En el contexto en el que Pablo está diciendo esto, Pablo está hablando de la ley, pero refiriéndose a qué? La letra, sinónimo de qué? De ley. Pablo está diciendo que la ley demanda la muerte del pecador y nadie puede cumplir la ley. Es lo que Pablo dice en Romanos, lo que Pablo expone allí, que las demandas de la ley hacen que sea imposible que el ser humano pueda cumplir todo eso. Pero Pablo no está argumentando como tal en contra del estudio. Entonces debemos estudiar. Es más, vean, nosotros tenemos que ser Biblias andantes. Fundamento de nosotros es la Biblia, la palabra de Dios y conocer nuestra doctrina, nuestra Biblia, nuestros fundamentos. Y cuando vamos avanzando en el camino, podemos profundizar en otras cosas, pero podemos saber todos los argumentos de por qué la Biblia es verdadera. Y esto es lo que vamos a ver al final del curso. Pero si descuidamos nuestra vida de oración, no somos nada. Toda esa sapiencia y esa argumentación sirve de nada porque estamos descuidando lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Entonces, el propósito de estudiar la apologética y las visiones del mundo no es ganar debates o parecer intelectuales, sino ganar corazones, defendiendo la verdad del Evangelio y desafiando ideas falsas. Aquí pues estudiamos varias cosmovisiones, creencias y presentamos la racionalidad como tal del cristianismo. La apologética nosotros la podemos ver en la historia de la iglesia. No solamente es algo del tiempo moderno, sino que la apologética nosotros la encontramos en generaciones que vieron necesario dar argumentos de por qué es real la veracidad del cristianismo. No sé si ustedes sabían que los romanos decían que los cristianos eran ateos, y esto es muy curioso. Y ellos decían que los cristianos eran ateos porque los cristianos no eran politeístas. Y los cristianos vieron necesario comenzar a contraargumentar contra estas falsas creencias. Yo creo que la mayoría, perdón, conocen la historia de la iglesia, o básicamente cuando la iglesia, el cristianismo fue muy perseguido por los romanos y se levantaban muchos rumores contra los cristianos. Y habían dos clases de objeciones. Habían objeciones que provenían de personas de la clase baja de la sociedad, y ellos decían que los cristianos cometían incestos, que eran inmorales, que sacrificaban a sus hijos, y eran leyendas populares y que eran ateos, que se fueron expandiendo. Entonces hay algo que se llamó apologistas griegos. Los apologistas griegos, o más que todo latinos ya en ese tiempo, porque pues ya el latín comenzaba como a surgir ahí en el Imperio Romano, ellos comenzaron a presentar razones de por qué esto no era cierto. Y había otra clase de argumentos que eran los argumentos de la clase intelectual. Y los argumentos de ellos eran en contra de la inexistencia de Jesús. Los argumentos de ellos eran que la resurrección no era posible. Y esto se va desarrollando en la historia de la iglesia y así es como nacen los primeros apologistas. Yo les voy a pasar
aquí en el chat les voy a pasar un artículo de, de Justo González, que él habla de los primeros apologistas para que ustedes lo tengan. Ahí está en el chat. Si alguno tiene algún problema para descargarlo, me puede escribir. Yo les voy a colocar mi número aquí de una vez y yo se lo envío de pronto a algún correo. Entonces, estas son 7 páginas que ustedes pueden leer cuando tengan tiempo. Y este es parte de un libro de Justo González que se llama Historia del Cristianismo. Él desenlaza toda la historia de la iglesia y él llega al punto donde nos demuestra por qué la apologética comenzó a ser algo que era necesario. Todos los pensadores, sobre todo que se mueven en el ámbito de la iglesia católica, fueron apologistas. Agustín, yo creo que ustedes han hablado mucho, han escuchado mucho de Agustín. Los que fueron católicos se hicieron catequesis, han escuchado mucho de Tomás de Aquino, que es pues uno de los doctores más grandes que ellos tienen en su iglesia. Y hay algo que se llama las vías de Tomás de Aquino, que son argumentos para demostrar la existencia de Dios que aún se utilizan al día de hoy, aunque fueron escritos hace cientos de años y porque pues parten de la filosofía y todo esto entonces ellos comenzaron a ver la necesidad de tener la apologética. Para que asentemos un poco más esto, les voy a compartir un video sobre los apologistas griegos. Es un video que no es muy largo. Los apologistas griegos dieron un gran fundamento teórico a las raíces del cristianismo. Su preocupación ya no solo fue la de guiar a la Iglesia, y debido a las críticas recibidas, decidieron enfocarse en la defensa de la fe cristiana. Los apologistas griegos tuvieron un fin distinto al de los padres apostólicos, quienes se dedicaron a guiar y edificar a los fieles. En cambio, los apologistas griegos se centraron en la defensa de la fe cristiana, esto como respuesta al paganismo, que por medio de las clases más cultas señalaron al cristianismo como peligroso para el imperio de Roma. Tan grandes fueron los insultos recibidos que se propusieron 3 objetivos. El primer objetivo se centró en refutar todas las calumnias hechas a la Iglesia y demostrar que no era ningún peligro para el Estado. En el segundo objetivo, y sus divinidades. El último objetivo fue demostrar que la filosofía tenía la necesidad de ayudarse de alguien más para llegar a la verdad, la fe. La aparición de los apologistas griegos dio inicio a la ciencia de Dios, es decir, estamos a punto de estudiar a los primeros teólogos de la Iglesia. No olvides dejar tus comentarios. Un ejemplo de por qué se vio la necesidad, entonces en este video está muy claro de que naciera la apologética en la iglesia. Cuando llega la reforma protestante, es necesaria una labor apologética. Lutero se encuentra con un sistema de obras que él quiere contradecir. Cuando Martín Lutero, que fue quien propició la reforma protestante, bueno, había muchos antecedentes, pues la verdad no viene al caso el tema, pero tengo un video en mi canal de YouTube sobre este tema por si les interesa, pero en realidad habían antecedentes ya de hace 200, 300 años de descontentos en la iglesia. Lutero se encuentra en un sistema de obras, de que él tiene que ser bueno para hacer esto y lo otro, y lo que detona a Lutero ya el colmo es la querella en las indulgencias. El Papa necesita edificar una basílica muy grande, la de San Pedro, y eso era muchísimo el dinero que necesitaban. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Dijo, vamos a hacer una cosa, ustedes dan una ofrenda y nosotros les perdonamos los pecados. Y Lutero dijo, esto no puede ser posible. Ya las querellas de las indulgencias se veía hace mucho tiempo, pero fue algo que iba creando dudas en Lutero hasta que Lutero comenzó a estudiar la palabra de Dios y por eso una de las declaraciones de la Reforma Protestante es sola fide o sola fe.
La otra es sola gracia. Es decir, que el hombre solamente por la gracia de Dios puede ser salvo, es decir, Cristo. Yo tengo que aceptar a Cristo, tengo que obedecer su palabra, pero yo no puedo dar una ofrenda para mi salvación. Es algo que está en contra de las posibilidades de la salvación. Lutero comienza a argumentar contra eso. ¿Y qué hace Lutero? Presentar una apologética respecto de esta parte, y la base de esto es el libro de Romanos. Entonces, mis hermanos, esta es una breve introducción, porque pues podríamos hablar mucho sobre el tema de lo que es la apologética. Ustedes pueden encontrar en el siglo II y en sus alrededores apologistas como Orígenes, como Justinio Mártir, Tertuliano mismo, quien fue el que propuso, el que habló como la Trinidad y el que propuso el dogma trinitario por primera vez en la historia de la Iglesia. También en parte fue apologista, y entonces vemos la necesidad de esto el día de hoy. Es fundamental en la sociedad en la cual nos encontramos. Y para que conversemos un momento, terminemos con esto. Hay algo, después de la época de la Revolución Francesa, 1789, se pone a la razón como diosa, se le llamó la diosa razón. Y comenzó a haber un movimiento, sobre todo de Alemania, porque se le llama pues como la alta crítica alemana, porque curiosamente esas personas eran de ascendencia aria o alemana. Comenzaron a criticar la Biblia, la palabra de Dios, y se comenzó a hacer un estudio científico de la Biblia, y por eso la necesidad de un curso llamado Introducción a la Biblia y otro llamado La confiabilidad de las Escrituras, porque ellos comenzaron a decir que muchas de las cosas que la Biblia decía no eran ciertas, que en realidad Jesús no había muerto, porque toda esta clase de teorías se han propuesto, que él no murió en la cruz, que otro tomó su lugar, que eso fue que se lo inventaron, que Jesús no existió, que los discípulos tampoco fueron reales, que Jesús es una copia de los dioses paganos de Egipto, del Medio Oriente, y entonces que así fue que se desarrolló el cristianismo. Y por eso hoy en día también es muy necesario, fundamental, hacer apologética. Cuando sus hijos van a la escuela, una de las primeras cosas que se les enseñan como teoría aceptada es que el hombre es un animal más en toda la tierra, y que Dios no existe. Como tal, entonces, el ser humano es un accidente que está en este mundo, en este planeta perdido como tal. Y cuando nuestros hijos lleguen con esas preguntitas, que nosotros podamos dar una acertada respuesta. Claramente es imposible en este curso nosotros abordar todas las preguntas. Vamos a tratar de abordar las preguntas más simples, más sencillas, que son las que encontramos generalmente. Es decir, con la persona que vende los buñuelos en la esquina, con nuestro primo, con nuestro hermano que está en la universidad, con este tipo de objeciones es que vamos a tratar de discutir, de dialogar, para que nosotros podamos entonces entregar respuestas coherentes. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, para que por favor levante la mano y entonces le doy la palabra. El hermano Alejandro Yepes, Dios te bendiga, mi hermano, puedes hablar. Amén, pastor, Dios te bendiga. Yo tengo una pregunta, discúlpame. Voy a tratar de formularla de la mejor manera. Pastor, yo primero ya empecé a leer el libro suyo y con toda esta explicación que usted nos entregó en esta clase, hay algo que no me queda muy claro acerca de la apologética, y es que entiendo que la apologética apela a la razón, ¿sí? Nos lleva a tratar de buscar el camino lógico y con mayores evidencias para presentar una defensa, ¿correcto? Entonces, de esa manera siento como si la apologética excluyera la fe, que es justamente lo contrario acaba de decir el video, que los primeros apologistas pues hacían defensa de la fe. Entonces no entiendo muy bien cómo una ciencia que apela a la razón logra dar explicaciones coherentes de experiencias espirituales o de declaraciones de fe que posiblemente no se pueden pasar a través de un método científico de comprobación. No sé si logré... Sí, perfecto, excelente pregunta, mi hermano. Una de las cosas que nosotros encontramos hoy en día en el ámbito secular
es la supuesta separación que hay entre la fe y la razón. Entonces, muchas personas dicen, si tú crees en Dios, eso es una declaración de fe, tú no puedes argumentar mediante la razón, porque Dios no es accesible, podríamos decir al método científico o la razón. Pero nosotros confirmamos la veracidad de las escrituras apelando a la razón, a la historia, a la filosofía y a la arqueología. Es decir, nosotros aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando alguien no nos acepta eso, como Dios y la ciencia no están en contradicción porque Dios creó la ciencia, y si Dios creó la ciencia se sirve de Dios. Es más, las primeras universidades fueron establecidas por cristianos, y en la Edad Media lo más alto era la teología, el estudio de Dios. Es decir, el estudio de Dios en la Edad Media era más importante que el médico, que el ingeniero, que el abogado, era lo fundamental, porque toda la vida giraba en torno a Dios. Entonces, esto es algo que nosotros reconciliamos con todo esto. Por ejemplo, la Biblia, y eso es algo que comenzábamos, nos habla de algunos lugares. Y mucha gente dice que no es cierto porque esos lugares no se han encontrado, no han existido. Entonces nosotros por medio de la arqueología demostramos que esos lugares sí existen. Y por ejemplo, hay mucha gente que pone en entredicho el censo que se narra en los evangelios. Dicen que no, que para ese tiempo ese emperador no existía y que para ese tiempo no era propicio que se hiciera un censo porque hace como 2 años había hecho uno, pero hay argumentos para demostrar por medio de la arqueología que se han encontrado unos lugares y unas monedas y también unos papiros, unos escritos, que ese censo sí es posible. Entonces allí estamos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y eso se confirma con esta declaración. Por ejemplo, la filosofía. La Biblia nos dice al principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy en día la mayoría de científicos cosmólogos están de acuerdo en que el universo comenzó a existir, comenzó a existir. Entonces, ¿eso qué apoya? Eso apoya la declaración bíblica. Entonces, cuando alguien nos quiera presentar esa distinción entre fe y razón, no es posible, no es viable como si existiera una contradicción. Porque en realidad, si la Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, cuando yo apoyo mi fe en la razón, voy a estar mucho más convencido de que lo que la Biblia nos dice es una realidad. Entonces, esto es algo maravilloso que nosotros podemos estudiar. Y voy a colocar otro ejemplo rápidamente. Por ejemplo, cuando el mundo negó a Dios, que por ejemplo, los nazis y regímenes ateos, ellos negaron a Dios, se asesinó mucho más personas en esos regímenes ateos que en los regímenes teístas. Y otro ejemplo de esto es que los países ateos, como la China comunista de Mao, hoy en día el evangelio está floreciendo. Es decir, que nosotros podemos argumentar mediante la filosofía que el hombre sí es un ser espiritual y que tiende a buscar a Dios. Entonces, sí es cierto que muchas personas tratan de presentar esta distinción entre fe y ciencia, pero no es algo que nosotros vamos a aceptar en este curso porque entendemos que la Biblia como tal, si es la palabra de Dios, nunca la ciencia la va a poder contradecir. Así que usted estudie la ciencia con confianza, estudie la filosofía con confianza, que la palabra de Dios allí se va a revelar. Y otra cosa que hicieron los apologistas griegos es que ellos se sirvieron de filósofos que no eran cristianos, pero entendiendo, y esto es un argumento que nos dice el video, que la filosofía necesitaba de algo más. Entonces viene ese elemento cristiano que le da un sentido a la filosofía que tal vez Aristóteles no podía tener. Por ejemplo, Aristóteles, él argumenta, y perdón de pronto si estoy embolatando a alguno con tanta habladuría, pero él argumenta acerca del primer motor inmóvil, es decir, que hay algo que pone en movimiento todo el universo, porque Aristóteles creía en Dios, pero cuando leemos la Biblia tenemos una revelación más completa de eso. Es decir, encontramos un sentido absoluto de eso. Es decir, es racional creer que el universo tuvo un motor, pero Aristóteles no tiene la revelación de la palabra de Dios. Cuando venimos a la revelación de la palabra de Dios, encontramos que eso se confirma. Si hay alguna filosofía que quiera negar esto, lo examinamos. Y si la palabra de Dios, miren, y yo les voy a decir algo que es casi, es seguro, no es casi seguro, es seguro.
Si hay alguna filosofía que va en contra de la palabra de Dios, usted examínela racionalmente y va a encontrar que no se sostiene. No solamente porque no está en lo que dice la Biblia, sino que esto es una confirmación muy absoluta de que la palabra de Dios es verdadera. Así que vengan los filósofos, los científicos, los historiadores a intentar desacreditar la veracidad de las escrituras y no lo van a poder hacer. Y aprovecho también la pregunta del hermano Alejandro para decirles, utilicemos la Biblia. Cuando estemos hablando igual con filósofos, la Biblia dice, porque creemos que la Biblia tiene autoridad y no nos pongamos solamente con otra clase de argumentos, porque las personas van a tener que lidiar con estas cosas. Porque si alguien me dice, no, es que mire el mal en el mundo, esto y lo otro, y yo les cito que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, que es una declaración eminentemente bíblica, eso lleva a la persona a reflexionar y ese es lo maravilloso de la palabra de Dios. Bueno, no sé si quedó claro. Sí, señor pastor, muchísimas gracias. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Bien, vamos con el hermano Fabián Conde, luego la hermana Wendy. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Amén, bendiciones. Hermano, ¿qué tal me escucha ahí? No sé si tenga mala señal. No, ahí está bien, hermano. No, hermano, ese tema que usted está hablando y lo que también decía el hermano anteriormente, es algo que hace poquito estábamos hablando con el hermano Jairo, una vez que tomamos tinto, y para mí lo que usted dice es muy cierto, es una de las grandes batallas que ganó Satanás, ¿no? Yo le digo que lo ganó porque realmente logró demostrarle al mundo, mentirle al mundo de que la ciencia está completamente alejada de lo espiritual o lo divino. Y no lo muestra así, no lo vende así, en las universidades lo vende así. Y una persona del común nunca creerá que lo divino o lo bíblico puede alinearse con la ciencia. Siempre él nos lo muestra como algo lejano y pues tristemente el catolicismo lo vendió así desde sus inicios, de que la ciencia era mala y pues la mayoría de las personas asume que por principio nosotros también creemos lo mismo. Y es algo muy negativo, lo digo yo porque me gusta leer también mucho, así como el hermano Jairo también lee también mucho y mucho de lo que yo encuentro, por no decir todo, lo único que hace es confirmar lo que ya está en la Biblia, obviamente interpretado de unas palabras muy diferentes, ¿no? Como yo alguna le decía, pues es muy diferente la visión de un hombre del siglo primero, de ver cosas increíbles y tratar de interpretarlas en palabras, ¿no? A un científico de la actualidad, pero es básicamente lo mismo. Entonces yo creo que Satanás ganó esta guerra, no sé si le puedo decir que la ganó completamente, pero pues sí generalizó ese pensamiento en la población, hermano. Muchas gracias. Hermano, así es muy cierto lo que menciona, que es que se cometieron errores en el pasado. Por ejemplo, cuando alguien dijo que la Tierra no era el centro del universo. Y muchos clérigos, no todos, porque la posición de la iglesia es debatible allí, aunque muchos dicen que la posición de la iglesia fue inmediatamente condenar esto, hablando de la iglesia católica, pero a veces perseguir estos científicos por tener guardados dogmas que no eran cristianos, es decir, no eran bíblicos, sino que eran más creencias, porque la Biblia en ninguna parte nos dice que la tierra es el centro del mundo. Hay pasajes, pero se pueden interpretar de una forma distinta en su contexto. Entonces, es muy importante esto porque en la antigüedad y lo que usted menciona se creía en el Dios de los agujeros, es decir, ante la falta de una explicación científica, se le atribuía a Dios. Pero la Biblia no nos dice que Dios anda arrojando rayos por ahí como el Dios del trueno. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Entonces, que la ciencia pueda explicar por qué cae un trueno, eso no refuta a Dios ni va en contra de la creencia en Dios o en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sí es cierto que en el pasado no podemos negar que se cometieron errores con personas que intentaban estudiar la ciencia y se les condenó, se les persiguió, pero digamos que era a veces la buena fe de los cristianos de evitar lo que está sucediendo hoy, que las personas se aferran a la ciencia y creen que por aferrarse a la ciencia ya encuentran todas las respuestas,
cuando no es así, sino que al contrario, surgen muchas más preguntas. Hermana Wendy Vanessa nos puede hablar. Amén, Dios le bendiga a mi pastor. Amén, bendición. Pastor, entonces la apologética defensiva se trata es como más de afirmar las verdades bíblicas, echando mano como de herramientas como la historia, la arqueología, la geografía, la filosofía, y como que todas esas ramas confirmen la veracidad de las escrituras. Es lo que entiendo. Y en cuanto a la apologética ofensiva, es más como refutar, como defender las doctrinas bíblicas establecidas por los apóstoles y los profetas. No sé si ahí está bien diferenciado, pastor, las Sí, dos apologías. sí, naturalmente es eso, es básicamente eso. Digamos que la apologética ofensiva se utiliza a veces, sobre todo con otras perspectivas de Dios, otras religiones que no son coherentes. Y es que esto lo vamos a ver, porque no hay creencia más coherente que el cristianismo. No la hay. Amén. Y nosotros la confirmamos por la palabra de Dios, pero si estudiamos otras cosmovisiones para ver las razones que ellos nos dan, de verdad es que esto no se sostiene. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando con un seguidor de Buda, él me dice es que Buda esto, es que el ascetismo, el vivir separado de lo material, pero Buda nunca pudo encontrar la verdad. El punto que le dijo a los seguidores que buscaran la verdad. Entonces, ¿yo cómo voy a sostener una creencia que no me hace una declaración de verdad? Entonces, esto de por sí ya es interesante. Entonces, sí, hermana, es una aproximación a lo que estamos hablando y creo que está bien aterrizado y es útil. Ya cada quien mirará cuándo necesita hacer una apologética ofensiva o defensiva, pero es buena la diferencia para tener claro cómo, de qué argumentos nos vamos a basar. Bueno, vamos a pasar con el hermano Anthony y creo que ya vamos a hermano Anthony y entonces terminamos. Listo. Sí, amén, pastor. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Pastor, quiero hacerle una gran pregunta referente a lo que usted está enseñando. Bueno, algo que se está viviendo en Estados Unidos, bueno, el avivamiento que se dice que está ocurriendo en este lugar, se dice que usted explicaba de que está la apologética defensiva y la ofensiva, ¿no? Pero yo veo en este caso de que muchos hermanos, o sea, muchos como que se están desviando de la doctrina diciendo que no es necesario en cuanto a la santidad, no es necesario, y están diciendo pues, poniendo como por debajo la doctrina apostólica, lo que nosotros creemos. Entonces también está al lado de que se dice que es un movimiento del Espíritu Santo en ese lugar y la mayoría de las personas que están en ese lugar son trinitarios. ¿Cómo yo puedo hacer apologista en esta ocasión, en este sentido, en todo esto, lo que está pasando? No sé si me puedo entender. Sí, mi hermano. Bueno, yo creo que lo primero es estudiar los avivamientos a partir del libro de Hechos, de las manifestaciones que se encuentran allí y mirar si esto está sucediendo en ese medio. Y lo otro es que es un medio trinitario, ¿cierto? Donde sabemos que hay doctrinas con las que no estamos de acuerdo, pero entonces yo creo que sí es un estudio de qué es un avivamiento. Mirar qué la Biblia nos habla de cuando viene un avivamiento y qué sucedió y qué ha sucedido, por ejemplo, en avivamientos que son confirmados históricamente como el avivamiento de la calle Azusa, que era un avivamiento que sí fue real y es aceptado por la mayoría de historiadores. Entonces, lo que sucede allí es que tenemos que examinar, ¿no?, todo, y yo creo que el tiempo va a decir si esto fue o no fue un avivamiento. La verdad no he visto videos, pero no he entrado como a estudiar el tema como tal, pero sí sé que hay esa controversia, porque creo que si se quiere hacer ese análisis,
hay que partir de la escritura, de donde, cómo nos enseña la palabra de Dios, qué nace un avivamiento, qué es un avivamiento, qué significa un avivamiento. Un avivamiento trae despertar, qué es lo que provoca un avivamiento, porque si, y yo digo que esto se conforma también en la historia, porque si un avivamiento no va a traer almas convertidas, no va a traer un cambio, sino que son las personas reunidas allí cantando como tal, con tal de que estén cantando contentos y todo, pero esto no significa entonces que estén en un avivamiento, sino que pueden estar jóvenes reunidos allí simplemente disfrutando, pero entonces sí es muy importante esto. Yo vi un video donde pasaban allí que estaban algunos jóvenes, pero yo noté que a pesar de que estaban cantando, la mayoría estaban hablando entre ellos. Entonces eso nos lleva a reflexionar y yo creo que el tiempo entonces nos dirá estas cosas. Hermana María, creo que ya hemos cumplido las 2 horas. eh, para que ella me diga, y ahora que iniciemos la segunda sesión, damos la palabra. Yo estoy anotando aquí, el hermano Rafael, el hermano Miguel, que tiene la mano levantada desde hace rato, y el siervo de Dios que también está aquí.